¿Qué creéis que pasaría si os tiráis días a la deriva, heridos y nadie sabe dónde estáis? Esto ha vivido nuestro invitado de hoy, Álvaro Vizcaíno. Publica su libro Proyecto Solo y además tiene proyectos y conferencias por todo el mundo contando esa experiencia que cambió su vida completamente. ¿Cómo lleva psicológicamente el que probablemente te hayan dado por muerto? El volver a casa y continuar con la normalidad cuando has vivido algo que ha cambiado tu vida. Os dejo con la entrevista porque es muy interesante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de The Yes Man Show. Como sabéis, el programa donde intentamos traeros historias de verdad, historias únicas, mucho más allá de esa máscara que nos ponemos todos en redes sociales, que nos hemos acostumbrado hoy día a hacer. La historia que os traemos hoy es espectacular. Además es exactamente eso. Cómo un día cualquiera, un domingo genial, puede cambiarte la vida para siempre. El podcast de hoy se lo vamos a dedicar a quienes sobreviven incluso cuando no se lo esperan. A quienes son conscientes de que tu vida puede ser otra en un abrir y cerrar de ojos, y a quienes ven en lo incómodo una oportunidad. El invitado de hoy es Álvaro Vizcaíno, del Proyecto Solo. Es conferenciante reconocido, incluso teniendo pánico a hablar en público. Sobrevivió 48 horas malherido al caer por un acantilado y hoy inspira a miles. De hecho, esta historia nos la va a contar él muy bien y sobre todo qué pudo aprender de ello y cómo cambió su vida. Y es protagonista del Proyecto Solo, con el que intenta hacernos ver el miedo de otra manera muy diferente. Álvaro, bienvenido al programa, es un placer enorme tenerte aquí. Hola, Alex. ¿Quién eras antes de ese día en 2014 y quién eres hoy? Bueno, podría decir que siempre he sido un emprendedor. No he trabajado prácticamente nunca para una empresa. Me buscaba la vida y una llamada me llevó a Canarias. Así que puedo decir que, como todos los autónomos y emprendedores, pues un aventurero. Aventurero de verdad, porque eras aficionado al surf, ¿verdad? Sí. Este proyecto me llevó a Fuerteventura. Entonces, para un madrileño surfista, aquí no, no había mucho donde rascar, así que decidí instalarme cerca del océano y cerca de un proyecto que fue, pues bueno, e-commerce turístico y tal, y bueno, mucho trabajo, mucha innovación, posibilidades. Al final salió. Pero yo puedo decir que el que era un insatisfecho. No me digas. Un insatisfecho. ¿Por qué? Porque primero uno quiere algo, ¿no? Quiero este tipo de vida. Y te levantas por las mañanas diciendo, me levanto y ¿qué sentido tiene todo esto? De repente consigues la vida que tienes, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué creías que querías? ¿Qué creías que querías? Te lo trabajas, te lo curras, empiezas a ganar pasta, tienes un proyecto, vives en el lugar donde querías, me refiero, cerca del océano, surfeando, y pasan los años y vuelves a levantarte una mañana diciendo, ya, pero ¿para qué hago todo esto? Esa pregunta maldita. Yo creo que cualquiera que nos vea, yo creo que esto es algo muy común, ¿no? Que sentimos muchas mañanas de, pero todo esto, ¿de qué va? Cuando esa meta que llevamos teniendo en mente tanto tiempo, que se nos ha puesto ahí incluso, cuando llegas y te das cuenta que, uy, pero si está vacío. Claro, porque las metas externas tienen eso. Tú las consigues y es como el deseo, siempre hay más, ¿no? O sea, el deseo, el sexo, el dinero, o sea, nunca tienes suficiente. Es así. No es que haya nada malo, al contrario, es genial, pero creo que en esta época corremos más riesgo de morir insatisfechos que de realmente enfocar, o sea, de hacer nuestro trabajo, que es enfocar, ya, pero ¿qué necesitas? Y estoy absolutamente de acuerdo. Estamos en una epidemia, vaya, personalmente lo he vivido, en una epidemia de esa felicidad está en tener ilimitadamente las necesidades básicas cubiertas. Eso era antes, eso hoy día ya llegas ahí, pero buscas algo más. Por eso esa conexión con la espiritualidad y con otras muchas cosas que hoy día se busca porque realmente estamos insatisfechos. Sí, o sea, hay que encontrar tu propio significado, tu propio sentido.
Claro, también corres el riesgo de que si no haces el esfuerzo de encontrarlo tú, el tuyo, vas a comprar cualquiera que te ofrezcan por el camino. Y eso también es peligroso. Hay mucho dogma, hay mucho que crees que te puede acercar. Oye, que puede que sí, no digo yo que no, pero yo creo que nadie puede hacer el trabajo por ti. Y ese trabajo normalmente implica asomarse a pero ¿qué de verdad necesitas? A un acantilado. A un acantilado, a tu acantilado particular, sí. El episodio que te voy a pedir ahora que nos cuentes qué ocurrió aquel día y luego hablaremos de cómo cambió tu vida, ¿fue el que te ayudó a llegar a ver tu propósito y a perder esa insatisfacción? Bueno, hoy en día, en retrospectiva, puedo decir que sí. Pero en ese momento, Hombre, pues como hablábamos antes, ¿no? Es una mañana de domingo, nárranoslo, por favor, sí. septiembre, isla de Fuerteventura, muy pronto por la mañana, conduciendo el coche, un 4x4, veo un camino que se interna en las dunas del sur de la isla, lugar maravilloso, y doy un volantazo, o sea, ningún plan de esa excursión, ¿no? Simplemente quería aprovechar el día. ¿Iba solo? Iba solo y cuando ya el coche no da más, paro en una duna, bebo agua de un depósito que tengo ahí, de una garrafa, agarro la tabla de surf y me pongo a caminar por las dunas. Quería encontrar el camino a la playa de Cofete, un lugar espectacular, salvaje, 12 kilómetros de playa, con una cordillera en la que se hace difícil bajar porque, claro, en esa zona de acantilados es todo parque natural y equivoqué el camino. Y en la última duna resbalé, empecé a caer 20 metros intentando agarrarme a algo, las piedras rodando a mi alrededor, viendo como el borde del acantilado se acerca y tú ibas cargado con la tabla y tú... la tabla se quedó por el camino, se quedó frenada con las quillas y yo simplemente clavaba las uñas, todo mi cuerpo, para detener la caída. Y eso solo ocurrió en el borde del acantilado, literalmente agarrado con los dedos en el borde. Debajo, unos 15 metros, rocas, que yo no podía ni mirar porque estaba en una situación límite y, bueno, no sé, miedo es poco, pánico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a catapultar al vacío, ¿no? Y bueno, después del miedo, lo curioso es que vienen muchas fases que yo me he dado cuenta, claro, lo he analizado tanto este momento. Lo primero que hice es, esto no está pasando, negación. Lo siguiente fue enfado, pero ¿qué haces aquí? Eres un imbécil, te has puesto en miedo, te vas a morir. No en teoría. Ahora, tus dedos resbalando, vas a caer. Tú estabas cogido a plomo con los dedos. Con los dedos en la arena del borde. ¿Y físicamente estabas bien? Físicamente estaba bien y aguanté lo que pude, pero la realidad es que es imposible subir, así que te vas a caer. Y bueno, luego viene la aceptación. Y la aceptación es, ponte como quieras, que esto es lo que hay. Y es extraño, porque dentro del miedo, cuando llegas a esta fase, es, vale, ¿y ahora qué puedo hacer? Entendí, ok, 50% estás muerto, vas a caer. Y 50% te puedes salvarte, pero muy mal herido vas a quedar, está claro. O sea, en ese momento, en tus dos posibilidades, en el 100% caías. Sí, en el 100% caía. Y en un 50% vivías y en un 50% no. Ahí es cuando, pues nada, empecé a contar las olas y porque me di cuenta de que el surf te enseña que las olas siempre vienen agrupadas en series y el periodo entre ola y ola es semejante
Así que en el 11 oía la ola batir y el plan fue, Álvaro, te tiras en el 10, caes un segundo y con suerte caes encima del agua y amortigua tu caída. Imagínate esa cuenta atrás. Dios mío. 1, 2, en el 10. ¿Cuántas veces contaste hasta 11? Muchas. Muchas, no fue así tan fácil. Cuando finalmente lo hice, no recuerdo la caída, fue un segundo, pero sí un impacto, caos debajo del agua y luego pues alegría de wow, estoy vivo. Dejaste caer de espalda porque tú no habías podido mirar de atrás Me nunca. empujé, intenté girar para no caer de espaldas y caer de lado. Y bueno, fue entonces cuando sentí un impacto muy fuerte, ¿no? Pero con la adrenalina seguí. Y fue cuando oí un crack dentro de mi cuerpo y me desmayé. Cuando volví en mí, debajo del agua, entendí que ese desmayo y ese dolor era porque, bueno, me había partido la columna, la pelvis, no, la cadera y la pelvis en 3. Wow. Así que la simetría de mi cuerpo se acabó. También me partí la mano derecha y claro, eso me dejaba en una situación muy precaria. Porque, o sea, el agua amortiguó tu caída, pero llegaste a dar contra roca. Claro, sí, sí. Y nada, y bueno, ahí empieza pues una lucha por vivir, que yo no sabía qué es lo que iba a pasar, obviamente, pero todavía me esperaban 2 días y 2 noches en aquel lugar, bueno, alejado de todo, de muy difícil acceso. Y claro, mucho sol, calor, tragando agua salada y sangrando. Cuando conseguí llegar a un sitio donde pude refugiarme, no podía ponerme de pie, solo me podía arrastrar con muchísimo dolor. Y claro, ahí aguanté 2 días y 2 noches. Porque tú caíste en una zona con olas, pero el mar no te arrastró, te quedaste ahí. Yo fui nadando y conseguí llegar a una playita, una cala. Y sí, o sea, el mar no tuve la suerte de que no había olas muy grandes, pero aún así, pues por la noche las olas me revolcaban, muchísimo frío, agua. Mojado rodando 48 por ahí. horas. Sí, y el día era peor, o sea, la noche era terrible porque tiritaba y los huesos astillados, imagínate lo que hacen en tus nervios, ¿no? Pero los días eran abrasadores y la sed horrible, entonces, pues bueno. Te lo cuento un poco así por encima, Sí. porque a mí lo que me gustan son más las conclusiones Claro. que lo que pasó, ¿no? Es una meditación profunda hasta que alguien llegó a ti, ¿no? Bueno, no exactamente. Lo que pasó fue que la segunda noche entendí que todavía tenía algo de fuerzas y yo lo resumo con esta frase, ¿no? La gente, ya sabes que el tío sobrevive, ¿no? Pero la gente me dice, joder, ¿cómo sobreviviste, no? Wow. Yo le digo, sobrevivir para mí hubiese sido esperar a que alguien me rescatara. Pero me aterrorizaba pensar que podía haber hecho algo y que no lo hice y me quedé muriéndome ahí secándome al sol y pensaba en mis padres, pensaba en la gente que me conocía, pobrecito y tal, y me sentía estúpido y me sentía realmente mal pensando, pudiste hacer algo. Claro, la gente dice, no, pero que con un brazo, ¿dónde vas? Si casi te ahogas nadando 30 metros, ¿cómo? Claro, para salir de allí necesitaba nadar 10 kilómetros. Y la tercera mañana dije, sé que es un viaje de ida, que no hay vuelta,
pero yo lo voy a intentar. Así que mi conclusión es que vivir es decidir. Marcar tu destino, afrontar los riesgos y decidir. Esa mañana decidí vivir, que implica también morir en el intento. O sea, esto me gustaría vincularlo con lo que me estabas contando, ¿no? Que tus invitados son emprendedores y tal. Hay pánico del emprendedor a morir en el intento, ¿no? Porque te mueres con todo, o sea, con toda tu ilusión, tu trabajo, tu vida y mueres. En mi caso era literal, ¿no? Pero es la misma proceso. O sea, la mente vive en su realidad. Si tu realidad es tu proyecto, si tu realidad es lo que sea, el riesgo de muerte lo vives ahí. Entonces, ahí es cuando la parálisis de, ya, pero ¿qué hago? O sea, realmente estoy malherido, deudas, tal. Yo realmente estaba destruido. Tienes una mano. Todavía puedes seguir. Y aquí es cuando me gustaría definitivamente decir lo que yo he aprendido. Si no marcas tu destino claramente, corres el riesgo de meterte al mar y perderte buscándolo. Y no tienes tanto tiempo ni tanta energía. Tu destino tiene que estar grabado en un GPS. Y te digo, ese GPS es emocional. Es algo que puedas recordar siempre. No es solo una idea, no es un lugar, cuando... No, es cómo se siente esa persona que lo ha conseguido. ¿Quieres conseguir algo? Vale, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo te sentirías? Vívelo ahora, porque cuando te metas al mar vas a necesitarlo. Cuando vengan las olas, la incertidumbre, la angustia... Sigue esa sensación, sigue esa sensación. Sigue esa sensación. No, yo sé, si es una persona libre, ¿no? En mi caso era... evoqué una situación. Es verdad que me vi en el hospital, me vi literalmente, estaba muy débil también, entonces me veía tumbado, ¿no? con mi cuerpo vendado y alrededor mis amigos. Y entonces me sentía seguro, me sentía rodeado de amor, ¿no? Y orgulloso porque lo conseguí. Y eso implicaba como una especie de conexión, de cuidado, ¿no? Yo me sentía, te voy a cuidar, Álvaro. Pase lo que pase, voy a estar ahí. Y con esa promesa me metí. Durante esos 2 días empezaste a darte cuenta que tenías que hacerlo tú, visualizaste y ya con el destino súper claro y la sensación en tu mente, te vas al agua. No, durante 2 días estaba muerto de miedo, Claro. cagado, ansioso. O sea, no. Tardé 2 días en darme cuenta más bien de qué es lo que tenía que hacer. Durante 2 días viví una agonía total. Y el tercero dije, no, así no. Que este es el precio, vale. ¿Merece la pena? ¿Merece la pena tu vida? ¿Merece la pena encontrar el sentido a todo esto? ¿Merece la pena fijar un destino y arriesgarlo todo? La respuesta es sí. Entonces, mira, te voy a contar algo que en las conferencias le gusta mucho a la gente, sobre todo a los ejecutivos que están a mucho nivel y también a los deportistas. Esto les encanta. Yo me metí al mar y empecé a nadar. Imagínate lo infinito del mar y pensar en nadar 10 kilómetros cuando casi me ahogo en nada, en unos metros, ¿no? Y para quien no nade, nadar 10 kilómetros no es como correr 10 kilómetros. Nadar 10 kilómetros en el mar, con 2 manos y estando sano, puedes tardar muchas horas. Sí, esa era la pega, que no podía usar las piernas ni... Pero cada vez que pensaba eso, Álvaro, estás loco, vuelve. Literalmente me hundía. O sea, me volvía más pesado. Claro. Me hundía. Y solo cuando decía, vale, continúo, te lo juro, volvía a flotar. Mira, se me ponen los pelos de punta. Lo he contado miles de veces. Pero es que es brutal cuando tú tienes un plan A y estás comprometido con ese plan.
todo tu energía se alinea para seguir. Y cuando tienes un plan B, o sea, dudas de tu plan A, tu cuerpo, tu energía se vuelve más pesada, densa, tus posibilidades decrecen. Esto es brutal porque las implicaciones para el rendimiento son brutales. O sea, ¿cuántas veces dudas de ti, de tu plan, de tu tarea, de tu propósito? Eso es, cada vez que lo haces ya sabes que estás un poquito más lejos. De verdad que es como, después de 20 o 30 programas que llevamos aquí, el mejor paralelismo personificado en algo tan extremo como es salvar tu vida, en todo lo que nos pasa a los emprendedores, a todas las profesiones. Eso es que no, o sea, nos han vendido enfócate, visualiza, pide al universo y lo conseguirás. Digo, a ver, vale. O sea, la energía enfocada es muy potente, no voy a decir yo que no. Disciplínate, toma hábitos, también, no voy a decir que no. Pero aquí lo importante es decide cuál es el sentido de todo esto, cuál es tu propósito, vincúlalo, tu qué, tu para qué. Y una vez que estés enfocado, recuerda cómo se siente esa persona. Y cuando estés en el mar turbulento de incertidumbre y pienses, me voy para allá, bueno, pues a ver si total puedo tener este trabajito paralelo y no, pues, o sea, las 1000 cosas que te van a pasar, ahí es cuando tienes que decir cómo se siente esa persona, hacia dónde voy. Hacia dónde vas no es un lugar, ni siquiera, ni un momento, eres tú. Es ese momento, es el presente, es rememorar esa sensación, ese sentimiento. Y una vez que lo haces, estás construyendo, porque solo existe el presente. No tengas un plan B. Aférrate a tu plan A. Espectacular la historia. Bueno, nadas 10 kilómetros y... No, eso es lo bonito. Yo sabía de sobra que era imposible, que en 1 hora, 2 horas en el mar me iba a entrar hipotermia en mi estado. Y lo bonito de esta historia es que cuando tú haces tu parte, te mojas, te metes y sigues con tu plana, el mundo sí que viene a ayudarte. Tienes que confiar en la magia, pero tú haces primero tu parte. Y entonces, dispuesto a jugártelo todo. Dispuesto a jugártelo todo. Y ahí aparece el equipo. 3 policías de día libre en un lugar donde no hay barcos ni navegación, donde es imposible que haya un barco. Bueno, es posible, pero improbable. Pues estos 3 policías agarraron su lancha neumática pequeñita, bajaron por no sé dónde y me encontraron a 2 kilómetros mar adentro. O sea, tienes que hacer tu parte y luego confiar en que el mundo va a estar ahí, que algo va a pasar, alguien, una señal, tu equipo te va a seguir, pero tú primero haces tu parte. La primera sección, que hoy vamos a hacer una estructura un poco diferente porque tu historia es muy diferente, pero la primera siempre es la pregunta rompedora y hoy la tengo clarísima. Y es, ¿qué siente una persona que sabe que va a morir? Miedo. Mucho miedo. O sea, no hay que poner paños calientes a la vida. Cuando te vas a morir sientes miedo y pánico. Pero, mira, los cristianos, y pertenecemos a esa cultura, hablan del juicio final. Yo lo viví así y te lo haces tú mismo. No es un señor con barba que viene a decirte, mira, te has portado mal, te queda esto por hacer. No. En el último momento dices, me faltó me arrepiento de. Eso me pasó y te atraviesa como una lanza. ¿Qué edad tenías tú cuando te pasó? 38 creo, sí. Era una persona madura ya. Un poco infantil, o sea, infantil en el sentido de que un poco aferrado a esta tardanza en madurar que tenemos en estas generaciones, ¿no?
yo vivía un poco así en el mundo de Peter Pan, no te voy a engañar. Sí. Lo que te decía, resulta que tengo la vida de mis sueños, una casa con piscina, gano muy buen dinero, una novia preciosa, y lo único que pienso es, debería ganar más pasta. Claro. Debería bajar olas más grandes, eres un cagao. Tu novia es genial, pero le falta... Y te vas a morir ahí y dices, pero qué idiota. Y a lo mejor no es que tenías que valorar eso, sino que tenías que venir y decir, uy, se me faltó pararme a escucharte, Álvaro, a conectar realmente con lo que necesitabas y cuidarte. Y hacerte esta promesa, si consigo volver, no te prometo que va a ser fácil ni mejor, te prometo que voy a estar ahí para ti. Y Hablarte desde el amor incondicional. sí, pero para encontrar ese momento tienes que pasar por el miedo absoluto a la pérdida. Eso es lo que me inspiró. Tú me has preguntado antes quién eres ahora, ¿no? Ahora soy la persona que ha escrito un libro muy convencido, que si quieres hablamos luego de él, pero se basa en esto, de cómo el miedo ha sido mi maestro para guiarme. De hecho, ese es el título del libro, Sí, ¿verdad? el título es ese. Es que viene justo por lo que me has preguntado, o sea, de cómo el miedo puede guiarte a encontrar tu propósito. Te iba a decir que con historias mucho menos llamativas he visto grandes producciones de cine en Estados Unidos. Si fuese estadounidense te habríamos visto en Hollywood seguramente ya. Aún así, publicas ahora tu libro, El miedo es tu maestro. Sí. De hecho, sale hoy, el día que grabamos a la venta y todos los podréis tener disponibles. Lo pondremos en nuestra descripción del vídeo. ¿Qué es lo que más te inspira a transmitir en ese libro? Pues mira, exactamente esto de lo que estamos hablando, de quién eras, Álvaro, y quién eres ahora. Y yo me di cuenta de que exponerme a hablar en público, que es a lo que me dedico ahora, o exponerme a estar aquí y que me vean y tal, me aterroriza, me desagrada, me pone el cuerpo de patas arriba, pero cuando me concentro en, pero tú qué has venido a hacer en esta vida, pues simplemente cuenta tu proceso, cuenta cómo has llegado a esto. Es muy útil, no hay que aleccionar a la gente es inteligente. Se genera más empatía cuando yo te cuento qué me ha pasado. Totalmente. Y tú ya sacarás tus conclusiones. Entonces, he decidido que mi misión es esa, es entender mi propio proceso para compartirlo y apoyar a otros. Y ese es el camino de este libro, El miedo es tu maestro, pues es eso, te voy a compartir lo que me ha pasado, algunas reflexiones que he hecho, también tomo historias de otras personas que han pasado un proceso parecido y ya está, y luego cada uno va... También tienes tienes episodios en Netflix también, ¿verdad? Bueno, lo de Netflix es una película que se llama Solo, que podéis verla. Está basado en la historia que os he contado un poco. Sabemos el final, pero el tío por suerte. Spoiler, el tío sobrevive. pero bueno, si la veis con alguien, podéis chincharle ahí diciendo, este tío no sale ni de coña. Imposible. He oído que al final se lo come un tiburón. No, bueno, ahí está. Es una forma de contarlo. El libro que escribí solo también trata de esto, pero tenía más ganas de escribir este otro libro que es sobre qué es lo que he aprendido. La vida te cambia cuando empiezas a no preguntar qué esperas tú de la vida, sino qué espera la vida de ti, ¿verdad? Sí, es una buena aproximación. Al final, hay mucha literatura y muchas posibilidades, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de la vida? No es que yo lo sepa, pero digamos que la naturaleza premia la evolución, ¿no? La acción. La acción concentrada en qué, ¿no? La evolución es, ¿qué es? Pues es evolucionar, es generar conciencia en torno a una situación e ir hacia la perfección, hacia la mejora. O sea,
una ameba, se convierte en un pez, luego en un lagarto, el lagarto quiere salir a la superficie. ¿Te crees que no era doloroso respirar para ese lagarto el oxígeno? Sí, o sea, es el aprendizaje, la vida es dolorosa, implica exponerse, pero ahí está la evolución, es generar conciencia en torno a un problema y tender hacia perfeccionarlo. Y para eso tienes que primero girarte a mirarlo. Y te voy a poner otro ejemplo. Llegamos ya hasta los Homo sapiens, ¿no? Sí. Y llega un tío un día con un palo encendido, llega a la cueva y todos flipan. Dicen, ostras, que se ve, ¿no? En la oscuridad. La pregunta sería, ¿fue el uso del fuego o la utilidad que le vieron ese alegría porque por fin veían, o alegría porque ya no tenemos miedo a lo que nos acecha de noche? En realidad, si no hay un problema, no hay una oportunidad. Si tú no resuelves un problema, no hay una oportunidad para ti, contigo mismo y para los demás. Puedes engañar durante un tiempo y hacer un meme merde, pero con el tiempo tienes que solventar un problema. Entonces, ese fuego respondía a ya no tenemos miedo de la noche y de los peligros que nos acechan. Y hay una oportunidad porque vemos. Por eso el miedo va de la mano con la oportunidad. El problema, la dificultad y es buscar esa solución. Y de hecho, en tu caso se ve muy claramente cómo la solución llega cuando eres capaz de desechar el miedo. O sea, si no vivo desde el miedo, consigo la solución. Sí. El miedo así tiene una connotación negativa de parálisis, de temor, pero podríamos cambiar esa connotación por oportunidad. Si algo te mueve, si algo temes, es que hay algo para ti ahí. Si no, por ejemplo, en los extremos se entienden las cosas. Si yo te pregunto, ¿qué es lo que más temes perder? Normalmente la respuesta que yo he obtenido es lo que más temo perder es aquello que más amo. Por lo tanto, es la misma energía. Claro. Amor y miedo te están señalando tu foco. Entonces, en vez de verlo con una connotación negativa, es, hey, si tengo miedo a esto es porque me importa, ahí hay algo para mí. Lo contrario sería el rechazo, el entretenimiento, la negación, y por eso se ven cosas descabelladas, ¿no? Como uno muy socorrido, senador republicano anti-homosexualidad es encontrado en un motel con otro señor. O sea, aquello que reprimes le estás dando más fuerza dentro de ti. Así que como no te asomes y estés dispuesto a mirar, vas a ir en una dirección. Yo no me imagino en tu situación, pero hay dos momentos tan clave que es que parece que solo uno de ellos te cambiaría la vida. Y tú viviste dos. ¿Se puede poner en una balanza qué fue más difícil, si dejarte caer del acantilado o irte a nadar 10 kilómetros? Bueno, claro, para meterme al mar tuve mucho tiempo y cuando tienes mucho tiempo para hacer algo es casi peor. Porque cuando estás desesperado ahí, tengo que hacer algo, pues lo haces y punto, ¿no? Fue peor otro momento, que fue en el agua, casi me ahogo. De hecho, pensé que era el final e incluso me abandoné. Y no sé cómo salí a la superficie, pero me desvanecí en la oscuridad. Y es porque después de mucha lucha, empecé a tragar agua, empecé a angustiarme y vi que no podía, que no iba a poder. Y en ese momento me calmé y dije, bueno, ya está, se acabó. Gracias por mi vida, entiendo lo que va a pasar y estoy preparado. Y ese es el momento que me ha puesto patas arriba, porque me desvanecí. Entré en una oscuridad y en un vacío total, pero no era como los desmayos. En los desmayos era out, in.
aquí yo me notaba flotar dentro del vacío. Y no sé cómo, desperté al cabo de X tiempo flotando, volví a ver, saqué la cabeza del agua y me pregunté, ¿qué ha pasado? Claro. Ese momento que no quería contar, pero al final tu pregunta era muy bien dirigida, así que te digo que ese momento fue muy difícil porque nos han enseñado lucha, lucha, lucha. Y claro que sí, pero no puedes con todo. Elige bien la batalla. Yo lo que hice fue, vale, entiendo lo que va a pasar, gracias por mi vida. Yo lo resumo así, aceptación y gratitud. Dar las gracias, 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 gracias. Eso elimina mucha lucha. Recuerda, solo tienes energía para un plan A. Del resto, acepta, agradece tu suerte. Así te liberarás de tanta distracción para enfocarte en lo que de verdad te importa, ¿no? Y yo en ese momento quería morir en paz. Paradójicamente eso me salvó. Y me lo han dicho los psicólogos, los médicos, los rescatadores. ¿Cómo se muere la gente, Álvaro? En el agua. Intentando salir. Intentando salir, se ahogan de la desesperación. Tú te salvaste gracias a que te rendiste. Es una paradoja, macho. O sea, mi mensaje no es ríndete y punto. No, es acepta, agradece tu vida, acepta que no puedes hacer nada con muchas cosas, que todo lo externo, todo da igual. Elige bien tus batallas. Elige tu batalla, elige tu foco, da las gracias. Y ahí, o sea, la energía que está en aceptación no está en lucha, por lo tanto no está en resistencia, no está consumiendo tus recursos. Es muy difícil aceptar, muy difícil, muy difícil. Hay que aceptar tanto del exterior, de la vida, del mundo, del hombre, del humano, de ti mismo, pero eso te libera. La última pregunta del programa va a ser una pregunta tuya hacia mí, la que quieras. Yo me comprometo 100% a respondértela, ¿vale? Puedes pensarla hasta entonces. Antes de nada, hemos hablado mucho del amor y me ha gustado mucho cómo, hablándote desde el amor, saliste de la situación más difícil probablemente que cualquiera podemos vivir. ¿Cómo participan tus seres queridos en el proceso? Que nos has dicho que te visualizabas con tus amigos alrededor y tal. Y hoy día, en tu proceso de crecimiento personal, ¿cómo ha cambiado tu relación hacia los seres que quieres? Pues me he dado cuenta de que cuando estás ahí para ti, te aceptas como eres, te das permiso, te haces una promesa. Mira, pase lo que pase, voy a estar ahí. No, tranquilo que todo va a ir bien. No, pues tú qué sabes, puede ir muy mal. Es que claro, es muy naif estos discursos que se oyen por ahí. No, pase lo que pase, voy a estar ahí. Cuando tú haces eso, neutralizas el miedo a estar solo, porque estás en compañía de la persona que va a estar siempre ahí. Te estás dando soporte y el miedo al futuro también se neutraliza. Estoy aquí ahora. Cuando haces eso por ti, empiezas a aceptar mejor a los demás. Por lo tanto, no les quieres cambiar, tus relaciones son más honestas, te acepto como eres. Por lo tanto, hay más posibilidades. ¿Y que lo consigo hacer siempre? No, es imposible. De hecho, últimamente, gracias a mi pareja, que me recordó que estaba hecho un idiota. Oye, ¿qué te pasa? Y me di cuenta y digo, ostras, es verdad. Estos son correcciones permanentes. Nunca vas a conseguir llegar al ahora ya levito, duermo en una nube. No, hombre. Vives en una realidad de carne y hueso, en relaciones, y te desvías. No pasa nada. Está bien. Mi psicólogo me decía, la perfección es enemigo de lo bueno. Sí. Es que es un poco de lo que hablábamos, de... Coño, es que pedir la perfección, ¿qué sería? ¿Que todo alrededor sea perfecto? ¿Que tú seas perfecto? Eso no ha existido nunca ni existirá. Es una tendencia hacia la perfección, hacia la mejora. Pero
El absoluto, otra vez, genera insatisfacción. Es una zanahoria demasiado lejana. No vas a llegar. Acéptate ahora. ¿Llegaste a vivir esa imagen que te dio potencia para lanzarte al mar, de estar tú en el hospital con tus amigos alrededor? ¿Viviste exactamente como lo imaginabas? Lo viví exactamente así. Es verdad que a veces la mente, ya sabes, funciona por asociación y dices, así es como lo pensaba cuando estaba ahí. Claro. Pero fue mágico, fue mágico. Estaba allí, entraban la gente en mi habitación del hospital en plan, Dios, me veían sonriente, todo moreno, claro, después de 2 días ahí al sol. Y yo estaba feliz. Entonces entraban compungidos y, coño, qué bien estás. Y yo, espera, poneros ahí. Así. Así era. ¿Cómo es ese? Cuéntanos un poco ese proceso desde que ya pues, te empiezas a recuperar y te das cuenta que tu vida ha cambiado, que te sientes de otra manera y te empiezas a ver que lo insatisfecho que había antes puede cubrirse de otra manera. ¿Cómo es ese proceso de cambio? Vale. O sea, esto es un proceso que va a durar siempre. No es que haya llegado a un punto en el que digo, ya está, ¿qué va? Como te digo, estás todo el rato oscilando. Somos energía, por lo tanto somos oscilación, somos expansión y constricción. Entonces, el proceso es atención. Atención. O sea, presta atención. Tu pareja te dice, estás un poco pesado. Pues optar por, es que tú te vas a defender o vas a prestar atención a los inputs que te llegan. Porque tus respuestas te van a hacer así y a lo mejor te alejan del foco que quieres conseguir, sino que lo abren, este es el culpable de esto, este es... No, perdona, el mundo... Es que el mundo me impide, es que... No. Atención, Álvaro, atención. Date despierto. ¿Qué sientes en relación con lo que está pasando? Esas son tus pistas. Una vez te empiezas a recuperar, cambias el emprendimiento y te empiezas a dedicar a otra cosa. ¿Cómo es ese proceso? ¿Empiezas a dar conferencias? ¿Cuánto tiempo después te sientes con fuerza de contarlo? Vale. Yo me dedicaba al e-commerce turístico, también al turismo, o sea, gestionábamos un hotel, gestionábamos una agencia, durante años, y de repente me pasa esto. Yo todo bien, un mes, aunque estaba hospitalizado y tal, pero genial, y de repente me empieza a dar un bajón anímico, y que no entendí, o sea, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué es esto? O sea, no entendía nada, necesitaba... Y empecé a enrolarme en... Un amigo me habló de un curso de coaching coercitivo, exponerte a tus miedos ahí, tal y cual. Dije, antes no hubiese ido ni de coña. O sea, pero más, ¿te vas a exponer más a tus miedos? Sí, porque la cosa no era tan evidente. Claro. De repente, sí, bueno, pues me pasó esto, la gente me preguntaba, ¿no? Luego me recuperé. Cuéntale la historia a este. Y yo la contaba de coña, tomándome unas cervezas y acababa con ovnis y... No quería contarla. Y a medida que fui investigando, necesitaba encontrar respuestas. Empecé a estudiar psicología transpersonal, coaching, Gestalt, mil cosas para dar respuesta a eso. ¿Qué ha pasado? Necesito ponerle nombre, necesito encontrar un significado. Y esto me fue desligando del mundo puramente de negocio a este mundo de desarrollo personal. Hasta que un día una amiga me dijo, habla con los chavales, por favor, que... Claro. ¿Qué dices? Los chavales, hablar en público delante de 100 y pico niños, adolescentes. Dije, ¿no te quejabas de que cuando eras adolescente nadie vino a hablarte de verdad? Pues hala. Así empecé, luego un día alguien me dijo, oye, que te pueden pagar por esto. Y así hemos acabado. ¿Y cómo de feliz te hace compartir? Subirme a un escenario me hace muy feliz.
me hace enfrentarme, afrontar todos mis miedos. No, lo paso fatal. Pero una vez que estoy ahí, como una vez que estoy aquí, me imbuye la misión. Y digo, esto no es por ti, Álvaro. También es por ti. Pero esto es por el mensaje, por el propósito, por comunicarte y sobre todo por conectar. Si yo digo algo con honestidad, soy auténtico, la persona que esté escuchando lo va a percibir así y va a tocar con algo en su vida que también es auténtico, que le importa y le va a hacer replantearse algo, tomar alguna acción. Y para eso estoy aquí. ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito hoy en día sería ese, conectar con mi autenticidad, con lo que he ido aprendiendo, para ofrecerlo y que pueda mover a alguien hacia la acción, hacia una posibilidad. Entrevistábamos en una de nuestras formaciones a un chico sobre el propósito y tal, y nos decía una técnica muy rápida para ayudarte en esa búsqueda del propósito, aunque es el propósito normalmente el que te encuentra a ti, es busca tu verbo. Y tú has empezado con tu verbo, tú has empezado con conectar. Conectar. Sí. Ahora, yendo a la parte final de la entrevista, vamos a un momento mucho más feliz porque hemos estado en una experiencia inspiradora. Es la palabra que se me ocurre, aunque habría muchas más. Quiero que hablemos de felicidad. Entiendo que tu definición de felicidad hace 20 años no es la felicidad que tú definirías ahora. ¿Cómo definirías esa felicidad hoy? Felicidad. Realmente diría que es conectar con el aquí y ahora. Realmente, Álvaro, estás contigo. Estás bien. Estás haciendo lo que tienes que hacer. Estás vivo. Agradécelo. Mi palabra la cambiaría felicidad por plenitud. Plenitud no implica que estás feliz, en el sentido de, no sé, creo que eso es algo pasajero, ¿no? Pero plenitud es algo que implica que aunque esté pasando algo objetivamente malo, yo pueda encontrar un refugio en el que todavía me encuentro y digo, vale, acepto que está pasando esto. ¿Puedo cambiarlo o no? Pero creo que, o sea, todos enseñamos aquello que necesitamos aprender. Es así. Cuando lo entiendes, te conectas más con tu propósito y por lo tanto con esa plenitud y por lo tanto vas a tener momentos más felices. Sin renegar de la tristeza, también tienes. Por supuesto, la tristeza tiene un fin al final, que es, oye, frena un poco, evalúa, aprende. Hay que vivirla. Otra cosa es cuando se convierte en algo que está contigo demasiado tiempo. Tú has usado plenitud, a mí me gusta usar mucho serenidad, que creo que va por ahí. Que al final no son momentos de picos de dopamina, sino son estabilidad, sentirte bien, pleno. ¿Sí? No, me gustaría que cerremos los ojos juntos ahora y que tomes tú las riendas del programa y nos definas qué es un día feliz para ti ahora mismo. ¿Te despiertas? ¿Qué desayunas? ¿A dónde vas? ¿Te parece? Sí. Cerremos los ojos. Al cerrar los ojos y ver un día en el que voy a sentir esa felicidad y esa plenitud, simplemente me doy cuenta de que está la naturaleza ahí, está mi cuerpo, puedo salir, puedo mirar al mar, puedo ver si hay olas. Esa energía del mar me conmueve. A veces me impresiona hasta el miedo y a veces veo una oportunidad de diversión. En todo caso, sentir cómo me meto en el agua,
me mojo, empiezo a nadar, a esforzarme y consigo aprovechar esa energía que la naturaleza ha creado. Para mí es un día pleno. Y invitaría a todos a que lo primero que hagan en su día es conectarlo primero con su cuerpo. Tu cuerpo es la única pista de que sigues aquí ahora, en este plano. Así que dedícale un momento. Conecta con la respiración un momento y con el movimiento. Vas a salir al mundo y a relacionarte con este mundo maravilloso, con esta naturaleza por la cual te puedes mover, disfrutar y que te va a plantear desafíos. Pues simplemente prométete que vas a estar ahí para ti. Me he relajado, ha sido como una meditación. Sí, Además, con tu tono de voz me encanta, es súper hacia la meditación. Qué guay, qué guay. Ahora voy a dar paso a Rocío Marín, que es nuestra psicóloga asociada en el Centro de Psicología Emotiv, que como siempre analiza todas nuestras entrevistas para ver qué podemos aprender de la trayectoria que comparte con nosotros el invitado y qué se pueden llevar como píldoras de conocimiento para aplicar en ellos mismos en su día a día todas las personas de nuestra comunidad. Así que, Rocío, adelante. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a este espacio para los seguidores de The Yes Man Show, donde analizamos las emociones y los procesos psicológicos que hay detrás de las historias personales de los entrevistados. Hoy quiero hablarte del caso de Álvaro Vizcaíno, una historia real de supervivencia, pero también de transformación interna. Álvaro cayó por un acantilado en Fuerteventura, estuvo varios días solo, herido y sin comida. Y aunque sobrevivir físicamente ya es un milagro, lo más impactante fue lo que ocurrió dentro de él. Habría varios puntos importantes en la entrevista de hoy. En primer lugar, la insatisfacción pese al éxito. Antes del accidente, Álvaro tenía todo: libertad, surf, pareja, dinero, una vida perfecta por fuera, pero por dentro sentía un vacío. Esto en psicología lo llamamos disonancia entre el yo social y el yo auténtico, el personaje que mostramos al mundo y la parte más profunda que muchas veces callamos. Este vacío suele ser una señal. Algo esencial no está siendo atendido. En segundo lugar, la caída como símbolo de transformación. El accidente fue físico, sí, pero también fue simbólico. Su cuerpo se rompe y con él la ilusión de tener todo bajo control. En ese aislamiento forzado empieza un proceso psicológico muy profundo. Primero, negación. Esto no puede estar pasándome. Después, rabia, miedo y finalmente aceptación, cuando deja de luchar contra lo que es y empieza a mirar hacia adentro. Este tipo de momentos los llamamos en psicología crisis vitales, rupturas que bien acompañadas pueden dar paso a una transformación real de sentido y propósito. En tercer lugar, la decisión como un acto de autenticidad. Herido, sin garantías, Álvaro toma una decisión clave: tirarse al mar para buscar ayuda. No lo hace desde la lógica, sino desde una visión emocional muy clara. Se imagina a salvo, en paz, rodeado de amor. Eso es lo que en terapia llamamos un acto del self auténtico. Cuando mente, emoción y acción se alinean. Cuando ya no decides desde el miedo o la obligación, sino desde una claridad emocional que nace desde dentro. En conclusión, lo que vivió Álvaro es un ejemplo de cómo una crisis puede rompernos por fuera, pero también despertarnos por dentro. No porque el dolor desaparezca, sino porque nos obliga a parar, mirar y decidir desde otro lugar. A veces necesitamos que se caiga lo de fuera para volver a escuchar lo de dentro. El miedo, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en brújula. Nos señala lo que realmente importa. Cuando dejas de huir de él, empiezas a vivir más alineado contigo. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor.
Muchas gracias, Rocío, por tus consejos. Esta entrevista es muy, muy especial por la inspiradora historia que nos has compartido. Estoy seguro de que podemos aprender mucho en situaciones mucho menos drásticas que probablemente todos hemos vivido en nuestras vidas, para empezar a aplicar y no normalizar casos en los que esa insatisfacción que describía incluso Álvaro antes de vivir esa experiencia, que no esté en nuestro día a día, sino ir hacia una vida mucho más plena. Ahora, Álvaro, para terminar la entrevista, quiero que tú me hagas una pregunta a mí. Así que el micro es tuyo. Vale. Estaba pensando en preguntarte algo que ya me has contado antes, pero lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Aplicando un poco el método del miedo es tu maestro. Y me gustaría que conectases con algo que realmente te perturba de los humanos, de la humanidad. Algo que te da miedo, algo que dices, no, esto no, no puedo vivir con esto. Este rasgo de la humanidad, si puede ser una palabra, me genera algo de rechazo que no puedo con ello. ¿Qué sería? Lo he tenido clarísimo. La avaricia y el apego al dinero. Avaricia y apego al dinero. Sí. Entonces te seguiría preguntando, y sería esa avaricia que es todo para mí, ¿no? ¿Qué sería lo contrario, ¿no?, de esa energía de todo para mí, en tu visión? Dedicarme a lo que realmente siento que me hace feliz y que impacte positivamente a cuantas más personas mejor de quien yo considero importante. Uh-huh. Eso para mí es lo contrario y es lo que para mí es un objetivo de vida. Vale, ofrecer, dar, ¿no? Lo Sí, contrario de dar desde, por supuesto, del propio egoísmo, de sentirme satisfecho conmigo mismo y en plenitud, que al final en todo hay una satisfacción personal. Uh-huh, por supuesto, vale. ¿Y lo ves vinculado con este proyecto, el que estamos ahora aquí desarrollando? ¿Con The Yes Man Show? Sí. Sí, mucho, cada vez más. De hecho, un poco inesperadamente, porque me tiré a este proyecto un poco a ciegas. Yo tengo mi startup de inteligencia artificial en construcción, me encanta la tecnología y creo que podemos impactar y estamos impactando muy bien, pero necesitaba algo personal más conectado a la emoción. Es algo que a mí me mueve mucho el sentir yo lo describo como un fueguito aquí. Y fundé este programa como un proyecto personal, haciendo alguna entrevista lo más profesional que hemos podido, sin ningún afán económico ni nada, simplemente porque vi que podíamos ayudar a la gente que estaba pasando por cosas que yo había pasado como emprendedor. Y cada vez conecto más, porque me siento aquí, a lo mejor hablo con 5 personas en un día, y sí, evidentemente tu cerebro se consume de conocer la vida de los demás todo el rato, pero estoy tan conectado que al final ese día llego a mi casa reventado físicamente, pero pleno. Y es algo que no me da muchas cosas que tengo en mi día a día. Entonces son señales de que mi propósito tal vez está por aquí. Uh-huh. Y puede ser que tú podrías relacionar esta iniciativa, ese fueguito que persigues, con una época ha surgido desde la oscuridad, desde un momento de zozobra, de incertidumbre. 100%, absolutamente, absolutamente. Además, lo estás dirigiendo fantástico porque es justamente como yo lo tengo estructurado en mi cabeza. De pasar momentos difíciles, encuentro respuestas más profundas. Yo siempre, de hecho, desde adolescente o incluso antes, yo siempre quise ser emprendedor tecnológico. Porque me gusta impactar, pero siempre desde el éxito material, ¿sabes? Y es algo que cuando me he puesto a ello, cada vez más y más rápido he visto que no tiene ningún sentido y cada vez me importa menos. Y es algo que no me esperaba y que sigo conociéndome. Uh-huh. Bien. Por suerte no me he tenido que tirar de un acantilado todavía para saberlo, pero... Bueno, lo has hecho desde tu acantilado particular, ¿no? Todo implica un posible fallo, ¿no? Una pérdida de, oye. Pues escuchándote yo creo que y mirándote a los ojos y lo que he percibido,
creo entender que hay una necesidad de mejora, ¿no? Hay una necesidad desde un momento de eso, de miedo, de zozobra, buscar una proyección. Y es lo normal, es que si todo el mundo hace eso, acaba enfocando su camino, ¿no? Como estás haciendo con este proyecto y con esas satisfacciones a pesar del cansancio, a pesar de todo lo que pueda pasar. Yo he resonado mucho contigo cuando hablabas de... Y tenía una casa con piscina y tal, pero estaba insatisfecho. Yo no es que haya tenido éxito económico ni nada de eso, pero sí que teniendo lo que yo me imaginaba que era mi camino, cada vez veía un vacío más grande. Y eso es lo que ha causado la zozobra, como tú le dices, la duda más profunda y que me ha hecho cada vez pensar más y conectar con lo que no me esperaba. Bien, me encanta oírlo. Súper buena. O sea, es la primera vez que me repreguntan tanto y con esa dirección. Me ha gustado un montón la pregunta. Qué bueno. Voy a terminar, antes de cerrar el programa, hablabas de lo primero que haría en mi día es conectar con mi físico, que es lo único que nos asegura que estamos en este plano, como en esta realidad. ¿Qué otras realidades hay desde tu punto de vista? O sea, así como para aseverar, pues no tengo ni idea, pero ya nos podemos asomar a algo que es una certeza, que es que somos energía. Entonces, estamos evolucionando desde lo newtoniano, de no, somos materia aquí y ahora, a ya eso se ha sobrepasado. Física cuántica, para nada, somos una realidad energética. Eso abre un montón de posibilidades, como sabemos, inabarcables casi. Pero, no sé, yo creo que las otras realidades también las vamos a vivir aquí, en el sentido de que si hay otras, entonces es que esta es una oportunidad de encarnarte, ¿no? Porque si hay otras, probablemente no necesites un envoltorio biológico, digamos, ¿no? Esta energía evoluciona, va a no sé dónde o se transforma en no sé qué, no lo sé. Pero para descubrir esas realidades probablemente tengamos que vivir el presente, que es el de cómo se mezcla la energía mental, emocional, con el cuerpo, físico. Exacto, con el físico, con las limitaciones que eso tiene, con las posibilidades que eso tiene y cómo se entremezclan y cómo lo vas a vivir. Porque si te quedas anclado de no, el mundo es mental, ¿vale? No, el mundo es emocional. Bueno, no, material, lo que pueda correr, ok. Pero probablemente sea la integración de las tres la que te va a abrir la compuerta a entender que probablemente viene después. Y el aprendizaje que te llevas de aquí, de esta mezcla, que te haga más preparado para esos otros planos, ¿no? Tiene toda la pinta. Pues me ha encantado terminar con esta reflexión un poco más metafísica. Muchas gracias por compartir esta historia con nosotros, Álvaro. Un placer enorme. Os recuerdo a todos que tenéis su libro disponible, El miedo es tu maestro, desde hoy mismo, 25 de marzo, en todas las librerías. Recordad que si conocéis alguna historia que queréis que se comparta aquí en el programa, escribidnos por redes sociales, darle a me gusta a este vídeo, compartir, darle a la campanita, que eso a nosotros nos da un empujón enorme para seguir haciendo vuestra vida cada día un poquito mejor siempre que compartimos un programa. Y como siempre os digo, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.